Mi nombre es Carla Serrano Naveda, trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, en la línea de derechos de niños, niñas y adolescentes. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde el año 2008, forma parte de esta red que acumula o integra organizaciones sociales, fundaciones, ONGs, académicos particulares, y a todas nos convoca y nos motiva el tema de la defensa, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La universidad, por su experticia en lo académico, es como el aporte que da la RECNA, ¿no? Porque muchas de las organizaciones realmente están en su día a día, en su cotidianidad. Tenemos dentro de la red gente que el tema es identidad, gente que el tema es los niños que están en cuidados alternativos a la familia. Tenemos organizaciones como SECODAP, tenemos organizaciones como Luz y Vida. Digamos que Naciones Unidas te fija unos parámetros bien concretos, términos en que debe ser presentado en el informe. Entonces la universidad de alguna manera ofrece su experticia en lo que tendría que ver con preparar informes así, y nosotros estuvimos en todo el proceso de preparación, de redacción, de edición del informe, hasta que fue efectivamente consignado en octubre del 2013. Cuando nosotros hicimos la LOPNA, ¿verdad?, la hicimos una vez que habíamos suscrito la Convención de los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional. En una de las disposiciones de la Convención se establece la creación de un Comité de los Derechos del Niño, y ese comité de alguna manera tiene como funciones de vigilancia y de hacer pronunciamientos para recomendar el mejor cumplimiento de los contenidos de la Convención en todos los países que suscriben el instrumento. Cada cierto tiempo corresponde al Estado presentar un informe donde da su perspectiva del cumplimiento de los derechos del niño de acuerdo con la Convención. Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil y como instituciones académicas, vemos un poco el enfoque que le da el Estado, y si nosotros estamos de acuerdo y avalamos lo que está allí, perfecto. Pero si tenemos objeciones, observaciones, críticas o diferencias en cuanto a la manera en que se está mirando allí el cumplimiento de derechos, nosotros nos pronunciamos. Entonces la RECNA presentó tanto en el año 2007 como acabamos de presentar ahorita en el año 2013 informes alternativos al cumplimiento de los derechos del niño establecidos en la Convención. Este año fue positivo para la RECNA porque tuvimos la oportunidad de asistir tanto a la presesión como a la sesión que se llevaron a cabo respectivamente en febrero y septiembre de este año en Ginebra, Suiza propiamente. Nosotros fuimos primero Centro de Investigaciones Jurídicas y después pasamos a ser Institutos de Investigaciones Jurídicas. Cuando éramos Centro de Investigaciones Jurídicas, el INAN de entonces, que era la autoridad responsable en materia de niños, estaba tratando de desarrollar un proyecto legislativo que se adaptara a la Convención. UNICEF de alguna manera pide la participación del Centro de Investigaciones Jurídicas y en efecto empezamos a participar como para examinar el proyecto que se estaba presentando, ver qué tan bien o qué tan mal estaba adaptado a la Convención, hasta que finalmente, sin que lo tuviésemos previsto, desde aquí se coordinó la preparación del proyecto de la Ley Orgánica del Niño y del Adolescente. Tenemos también un posgrado, tenemos la especialización en materia de derechos de familia y de niño y distintas iniciativas que hemos llevado a cabo desde entonces. Desde la mirada de la RECNA, una de las preocupaciones fundamentales al momento de redactar el informe alternativo es el tema vinculado a la institucionalidad en materia de infancia y adolescencia. Si tú revisas del año 2007 a la fecha, la materia de niños, niños y adolescentes ha pasado como por 5 ministerios distintos. Eso obviamente genera cierta inestabilidad en lo administrativo, en la concepción de políticas, en el diseño de los programas, en la autoridad responsable incluso, y al final eso ha traído efectos negativos. Otra preocupación que reflejamos como RECNA en ese informe evidentemente tenía que ver con el tema de violencia, que es un fenómeno que está de alguna manera también afectando a todo el país y sin duda afecta a los niños, niñas y adolescentes. Allí mostramos datos, cifras, la cantidad de niños que están muriendo víctimas de la violencia, el déficit que hay en atención, que no hay instituciones para resarcir daños, para rehabilitar víctimas, etcétera, etcétera. Un tercer tema que te podría mencionar como importante en el informe alternativo
tiene que ver con una reforma al título quinto de la ley, que es el que corresponde al sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Se va a aumentar la cantidad de años que los adolescentes son susceptibles de estar privados de libertad. Entonces, nuestra crítica a ese tema o ese punto en la reforma tiene que ver con que no hay estudios, no hay ningún balance hecho institucionalmente a nivel nacional que nos dé cuenta y nos dé argumentos de qué justifica desde el Estado esta reforma en esta línea. Un dato que nos llamaba a nosotros la atención en términos de que, bueno, sí, ciertamente el gobierno en la actualidad tiene una política social, eso lo expresa y lo manifiesta como un logro, como que hay inversión, y bueno, nosotros reconocemos que ciertamente en líneas generales eso es así. Estamos salvando a los niños y a los adolescentes en la infancia temprana, porque bueno, en términos de salud, de educación, etcétera, se ven algunos efectos, pero los estamos perdiendo un poco más grandes ya cuando llegan a la adolescencia, porque el fenómeno de la violencia los está alcanzando. Entonces allí nosotros encontramos como una paradoja, ¿no? Desde la mirada de los integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el balance de los años que tiene en vigencia la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tiende a ser positivo. Podríamos hacer una lista de cosas que nos han faltado por hacer, pero también en ese recuento y en esa recapitulación nosotros queremos reivindicar que el cambio de paradigma, el cambio de doctrina marcó un antes y un después en el país, y eso es realmente positivo, porque es el reconocimiento de la ciudadanía de los niños como sujetos de derechos. Quizás nuestra expectativa es que esta fecha hubiese dado un árbol mucho más frondoso. No ha sido tan así, pero la verdad es que no podemos dejar de reconocer que en un tiempo relativamente corto nosotros creamos toda una institucionalidad en materia de niños, niñas y adolescentes que no existía en el país.